Muy buenas a todos. Comenzamos ya el tema 4, que es el tema de las funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una función. Aquí nos dice que f es una función si a cada número real, x, que tiene que pertenecer a un conjunto, que lo vamos a llamar dominio, y ahora vamos a definir qué significa el dominio, le hace corresponder otro número real, f de x. Es decir, que si yo tengo x, le va a hacer corresponder una f de x, que nosotros llamamos por lo general y. ¿Vale? Es decir, a una X le corresponde una Y. ¿Y por qué decimos de R en R? ¿Qué quiere decir esto de R en R? Quiere decir que si X es un número real, puede pertenecer a los números reales, nosotros vamos a trabajar con raíz de 2, con 3 cuartos, con un número entero, con un número natural, da igual con qué trabajemos. Le va a hacer corresponder otro número que también va a ser real. ¿Vale? Por eso decimos que es de R en R. Aquí no lo dice además. A cada número real le hace corresponder otro número real. ¿Vale? Por eso decimos que es de R en R. ¿Y qué quiere decir que X pertenezca al dominio? Pues vamos a ver qué es lo que es el dominio. El conjunto dominio de una función son los valores que puede tomar la variable independiente X. ¿Vale? Es decir, que si yo tuviera, como en el ejemplo que tengo aquí, si yo tuviera una función dibujada aquí en rojo, señalo esta de aquí, el dominio son precisamente todos los valores que puede tomar x, desde el primer valor de x que yo tengo en la función, que sería este de aquí, hasta el último valor de x que yo tengo aquí, todos estos valores de x serían el dominio. Lo pongo, para que se vea un poquito mejor, aquí en rojo. Bueno, pues al igual que todos los valores de x que toma la función tienen un nombre que se llama dominio, los valores de y también van a tener un nombre que se llama recorrido. El recorrido es desde el primer valor de y, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí en este caso, en el ejemplo que tenemos aquí a la derecha, el valor de y más pequeño que yo tengo sería el primer punto también precisamente. Es el punto de y que está más bajo. Y luego el punto de y que está más alto no es donde acaba la función. Si nos fijamos, el punto más alto sería aquí. Por lo tanto, el recorrido de la función va a ir desde este punto de y hasta el último punto de y. ¿De acuerdo? Todo esto va a ser el recorrido. Ahora vamos a ver ejemplos claros de cómo calcular dominio y cómo calcular recorrido, no os preocupéis. Esta función que me están dando aquí, me la están dando según su gráfica. Pero las funciones me las voy a poder encontrar de tres formas distintas. Primero, por su gráfica, como esta que nos acaban de dar aquí. Luego, por su expresión analítica, que es con la fórmula, ¿vale? Por ejemplo, y igual a x al cuadrado. Pues esto es una gráfica, es una parábola que tiene esta forma, pero nos la han dado de forma analítica en lugar de forma gráfica, ¿vale? Y por último, por un enunciado. Con un enunciado también nos podrían dar una función, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se calculan los dominios de las funciones, porque no todas las funciones pueden tomar todos los valores que quieran. Ahora vamos a ver por qué. Empezamos con las restricciones del dominio, que es importantísimo. ¿Vale? Si no sabemos cuál es el dominio de definición, no vamos a poder calcular bien una función, ni vamos a poder dibujarla, ni vamos a poder calcularle nada. ¿Vale? Lo primero, las funciones polinómicas son del tipo f de x igual a elevado a x elevado a n, a por x elevado a n, perdón, más b por x elevado a n menos 1. Eso quiere decir que a, b, n pueden tomar los valores que queramos nosotros. Y esto seguimos hasta llegar al término independiente, que en este caso lo vamos a llamar z. ¿Vale? Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Esto sería una función polinómica. Otra función polinómica sería, pues, f de x es igual a 7x a la quinta menos 4x cubo más 3. Esto sería otra función polinómica. ¿De acuerdo? No quiere decir que tenga que tener todas las x. Puede faltarle la x a la cuarta, puede faltarle la x al cuadrado, eso da igual. ¿Vale? Funciones polinómicas. Bueno, pues las funciones polinómicas no tienen ningún tipo de problema de definición, de dominio. Vamos a decir que las funciones polinómicas, para las polinómicas, el dominio de cualquier función polinómica, el dominio de f, va a ser siempre todos los números reales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo coja el número que coja en una función polinómica, siempre me va a dar otro. ¿Vale? Eso es importantísimo. Si yo sustituyera en esta primera ecuación de aquí, por ejemplo, sustituyera el 5, pues me va a dar un número seguro. Es decir, que f de 5
sería 5 al cuadrado menos 2 por 5 más 1. O lo que es lo mismo, 25 menos 10 son 15 más 1 que son 16. Como podemos comprobar, al 5 le ha dado un valor que es el 16. ¿Vale? Y eso va a pasar con todos los números que yo le dé a esa función. Puedo tomar cualquier valor de los números reales. Los números reales, hablábamos siempre, como hemos hecho en otros vídeos, la recta real, empezamos en el 0 y podemos tomar cualquier valor de la recta real. ¿Vale? Pasamos al siguiente caso. Las funciones que tengan denominador. Nosotros vamos a tener un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador, el que sea. Bueno, pues la única condición que tiene que cumplir las funciones con denominador es que el polinomio del denominador, el q de x, no puede ser nunca igual a 0. Si yo sustituyo una x en este polinomio y me da el valor 0, esa x no puede pertenecer al dominio. Lo hacemos con un ejemplo. Yo tengo por aquí, vamos borrando, yo tengo, pues no sé, 5x al cuadrado más 3x menos 1 dividido entre x más 3. Pues aquí tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. El único problema que yo puedo tener aquí es que el denominador abajo no puede ser nunca 0. ¿Cómo calculamos ese número? En este caso es muy fácil, pero cuando tengamos un polinomio un poquito más grande, lo que haremos es el denominador, x más 3, lo igualamos a 0. Que despejando me queda x igual a menos 3. Bueno, pues el valor que me dé aquí, el valor o los valores, son todos los valores que no pueden pertenecer al dominio. Y esto diremos que el dominio de f, el dominio siendo f de x esto, ¿vale? Si f de x es precisamente este cociente de aquí. El dominio de f es igual a todos los números reales menos el menos 3. Y se expresa así. Vamos a suponer que yo tengo esto dividido en lugar de entre x más 3, entre x al cuadrado menos 2x más 1. Pues aquí lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo. X cuadrado menos 2x más 1, eso lo igualo a 0, que sería 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 dividido entre 2. 4 menos 4 me da 0 y 2 entre 2 me da 1. Esto es solución doble, como ya hemos visto en vídeos anteriores, y lo que diré es que el dominio de f es igual a todos los reales menos el 1. ¿Vale? Supongamos, no es que sea así, ¿vale? Supongamos que además del 1, yo qué sé, me ha dado el 1 y el menos 2. Si me dan estos dos valores, se expresará de la siguiente forma. Todos los números reales menos el 1, una coma, y el menos 2. Esto lo expresaremos cuando tengamos un número finito, ¿de acuerdo? Cuando sean 2 valores, 3 valores, los que sean, ¿vale? Pero poquitos, entre comillas, poquitos valores. Vamos a irnos al siguiente, funciones con radicales. Bueno, las raíces, la salvedad que tienen o la pega que tienen es que hemos dicho antes, en otros vídeos también, que las raíces de exponente par no pueden ser nunca negativas, ¿de acuerdo? No pueden ser nunca negativas. Por lo tanto, si yo me encuentro, por ejemplo, una raíz cuadrada de menos 16, este número no va a existir. Como ese número no existe, ese número no puede pertenecer al dominio. No puede pertenecer al dominio. Entonces, ¿cuál es la condición para una raíz cuadrada o para una raíz de exponente par? Pues que si yo lo que tengo yo aquí dentro, que se llama radicando, el radicando siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, ¿por qué? Porque la raíz de 0 sí existe, ¿de acuerdo? La raíz de 0 es precisamente 0. Y cualquier raíz de un número positivo, por ejemplo, la raíz de 8, aunque no es exacta, pero sí puede hacerse y tiene un valor. Se hace con la calculadora y lo que me dé, pues me dio. Sin embargo, no podría hacer la raíz cuadrada de menos 8, ¿vale? La de menos 8 no podría hacerla. Entonces, ¿qué tenemos aquí como pega? Pues que lo de dentro de la raíz, cuando la raíz tiene un exponente par, lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Ponemos un ejemplo. La raíz cuadrada de x cuadrado menos x menos 2. Esto lo voy a llamar que es mi función f de x, resulta que es igual a esa raíz. X cuadrado menos x menos 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues que x cuadrado menos x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y con lo que nos encontramos es con una inecuación, que ya lo hemos visto también en otro tema. Para resolver una inecuación decíamos que primero actuábamos como si fuera una ecuación, es decir, como si estuviera igualado a 0. X cuadrado menos x menos 2. Y esto lo igualamos a 0. Pues tenemos que 1, perdón, iba a poner menos 1.
1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 8 dividido entre 2. Es decir, 1 más menos 3 dividido entre 2. Pues son 2 y menos 1 los valores. Esos valores, si lo recordamos, lo poníamos dentro de la recta de los números reales. Primero el menos 1 y luego el 2. Y tomamos valores a la izquierda del primero, entre medio de los dos y a la derecha del segundo. El primer valor que podamos tomar a la izquierda, o el más sencillito, vamos a sustituir por el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos menos 2 sería más otros 2, es decir, 4 más 2, 6 y menos 2, 4. Como esto es positivo, quiere decir que es mayor que 0. Por lo tanto, este tramo me vale. Lo pongo en verde. Este tramo me vale. Tomamos un número en este intervalo de aquí. ¿Cuál es el número más sencillo que decíamos antes? El 0. Siempre va a ser el 0. Sustituimos el 0. 0 menos 2 es igual a menos 2. Y como menos 2 no es mayor o igual que 0, este tramo de aquí en medio no me vale. Y por último, a partir del 2 vamos a sustituir, por ejemplo, el 10. Decíamos que podíamos coger el 3, el 4, el que sea más sencillo, ¿vale? Vamos a sustituir, por ejemplo, el 10 y nos venimos aquí. 10 al cuadrado, 100, menos 10, 90 y menos 2, 88. Como 88 es mayor o igual que 0, pues efectivamente este tramo de aquí también me vale. Entonces, diremos que el dominio de f va a ser igual a ¿quién? Pues hemos dicho que todo este tramo me vale y todo este tramo también. ¿Cuál era este tramo? Pues precisamente desde el menos infinito hasta el menos 1. Y aquí que lo pongo, ¿con paréntesis o con corchete? ¿Qué es lo que me está diciendo la desigualdad? La desigualdad me está diciendo aquí que puede ser mayor o igual. Si podía ser igual también, lo colocábamos con corchetes. ¿Vale? Y además a eso tengo que hacerle la unión del segundo intervalo, que es desde el 2 hasta el más infinito. Bueno, pues esto de aquí va a ser el dominio de f. El dominio de f es igual a esto. Que por cierto, lo vamos a colocar aquí arriba porque me he colado en las funciones logarítmicas. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Y por último, las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas funcionan exactamente igual que la de los radicales, solo que la desigualdad en lugar de ser mayor o igual que 0, deberá ser mayor que 0. ¿De acuerdo? El logaritmo no puede tomar nunca ni el valor 0 ni un valor negativo. Tendrán que ser siempre valores positivos a partir del 0, sin contar con el 0. Si hiciéramos que mi f de x es igual, ahora en lugar de la raíz, al logaritmo. Logaritmo de x cuadrado menos x menos 2. Voy a poner el mismo ejemplo para hacerlo rápido. Esto tenía dos raíces. Esto, bueno, lo primero, igualamos la función x cuadrado menos x menos 2, lo igualamos a 0 y x me da dos valores, el 2 y el menos 1. Vuelvo a colocarlo dentro de la recta de los reales y veo cuáles son los valores que son mayores que 0. Ya habíamos visto que era este de aquí y este de aquí. ¿Vale? La única salvedad que hay, que como esto tiene que ser mayor, solo mayor que 0, ahora los valores de menos 1 y 2 no me valen, porque al sustituir cualquiera de los dos en la ecuación, vamos a comprobarlo, por ejemplo el 2, 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2 y menos 2 es 0. ¿0 es mayor que 0? No, 0 es igual que 0, pero no mayor. Por lo tanto, el valor de menos 2, ese no puedo tomarlo, y el valor de menos 1 tampoco. Diremos que el dominio de f se hace exactamente igual desde el menos infinito hasta el menos 1, que son los valores que me daba positivo aquí antes, pero ahora el menos 1 sin tomarlo, y además también añadiremos el valor desde el 2 hasta el más infinito. Bueno, pues con esto, como yo sé que al principio esto cuesta un poco de trabajo, os he puesto aquí unos ejemplos que vienen en el libro también para que vosotros lo podáis tener. Vamos a hacer los cálculos de dominio y vamos a empezar por el primero. Tengo una raíz cuadrada. Condición de la raíz cuadrada, que lo de dentro sea mayor o igual que 0, es decir, que x cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. Soluciono esto igualándolo, x cuadrado menos 1 igual a 0, es decir, x cuadrado igual a 1, de donde x es igual a más menos 1. Y con esos dos valores, el más 1 y el menos 1, lo coloco dentro de la recta real, menos 1 y 1. Y compruebo con valores si efectivamente los intervalos cumplen esa inecuación. Vamos a verlo.
Por ejemplo, aquí a la izquierda, voy a poner esto más fino. A la izquierda del menos 1, vamos a comprobar. A la izquierda del menos 1, cogemos el menos 2. Menos 2 al cuadrado son 4. 4 menos 1 son 3. Y 3 efectivamente es mayor o igual que 0. Por lo tanto, aquí a la izquierda del intervalo, esto me valdría. ¿Vale? Ojo, no siempre tiene que ser que coincida, que valga el primero, el del medio no y el de después sí, ¿eh? Hay que comprobarlo siempre, siempre, siempre. Tomamos un valor aquí en medio, que va a ser el 0, como siempre, el más cómodo de todos. Voy a poner el rojo también aquí. Comprobamos el 0. Pues efectivamente, aquí 0 al cuadrado es 0, 0, menos 1 es menos 1, y menos 1 no es mayor o igual que 0. No cumple la desigualdad, por lo tanto, el intervalo del centro no me valdría. ¿Vale? Comprobando el 2, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1 es 3. Este sí me valdría porque 3 es mayor o igual que 0. Diremos que el dominio de definición de esta función, vamos a ponerlo aquí, el dominio en el apartado A es igual desde menos infinito hasta menos 1. El menos 1 puedo tomarlo puesto que tengo aquí una desigualdad de mayor o igual. ¿De acuerdo? El igual me hace coger también el menos 1. Unión desde el 1 hasta el más infinito. Hacemos la siguiente. La siguiente también es una inecuación, que lo que tengo es que lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Lo de la raíz siempre es igual, mayor o igual que 0. Si pasara la x negativa aquí hacia este lado, me quedaría 1 mayor o igual que x, que si lo leo de derecha a izquierda, hacia allá, lo que leo es que x es menor o igual que 1. Es decir, el intervalo que tengo va a venir desde menos infinito hasta el 1, tomando el 1 porque puede ser menor o igual, ¿vale? Pues desde menos infinito hasta 1. Es decir, el dominio de definición el dominio de f es igual a este intervalo de aquí. Que repetimos, esto lo que quiere decir es que a partir del 1 yo no puedo tomar otros valores y vamos a comprobar por qué. Por ejemplo, el 2. Si yo tomara el valor 2, ¿qué es lo que me quedaría aquí? Sería la raíz cuadrada de 1 menos 2. Es decir, la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de un número negativo hemos dicho ya que no existe. Como con todos los valores mayores que 1, esto me va a dar negativo, la raíz de 1 menos 3, la raíz de 1 menos 4, con todos estos valores, todos estos dan raíces negativas, raíces negativas. Por lo tanto, todos esos valores no me valen. El valor más grande que puede tomar la función, en este caso sería el 1, ¿vale? Por eso nos quedamos aquí en el 1. Seguimos. Tenemos la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues en principio ninguno, porque el exponente de la raíz, y mucho ojo con esto, el exponente de la raíz es impar. Eso quiere decir que si lo de dentro de la raíz me queda negativo, no pasa absolutamente nada. Como no pasa absolutamente nada, las raíces con exponente impar, su dominio en un principio, vamos a decir que es todo R. El dominio de f va a ser cualquier número real. El siguiente ejemplo se parece mucho al apartado A, con una salvedad, que ahora la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 está en el denominador. Aquí ya tenemos dos restricciones. La primera, volvemos arriba. La primera, que las funciones con denominador decíamos que no puede ser 0 nunca el denominador. Y además también tenemos una función con radical, que el radical tiene que ser mayor o igual que 0 en el caso de que el exponente sea par. Bueno, pues aquí tenemos por un lado dos cosas, que la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 no puede ser 0, y por otro lado, que la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, que x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Esas son las dos restricciones. Pero estas dos restricciones yo puedo resumirlas en una. Si me dice que tiene que ser mayor o igual que 0, pero a su vez me dice que no puede ser 0, pues lo único que tendría que hacer sería, de este signo de aquí, borrar el igual. El mayor o igual lo voy a dejar solamente como mayor. ¿Vale? Bueno, aquí lo voy a dejar tal cual, y todo esto se resume en que x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? No puede ser 0 porque si fuera 0, tomaría un valor 0 en el denominador y ya no podría hacerse. ¿Cuál era el intervalo
de esto que teníamos aquí. Ese ya lo tenemos calculado arriba. Iba desde el menos infinito hasta el menos 1. Ahora con paréntesis, porque no puedo coger el menos 1. Y además, desde el 1 hasta el más infinito. Según hemos calculado aquí arriba, ¿de acuerdo? Esto sería exactamente igual. Esto en lugar de ser una desigualdad, lo resolveríamos con x cuadrado igual a 1 y ya, mismo procedimiento que aquí arriba. ¿Vale? Es decir, el dominio de esta función se parece mucho al dominio de arriba, pero no es igual, porque no podemos coger ni el menos 1 ni el 1. Nos pasaría exactamente igual con esta función de aquí. Se parece mucho a la del apartado B, es decir, la raíz cuadrada de 1 menos x, su dominio, el dominio de esa función hemos visto que era desde el menos infinito hasta el 1, incluyendo el 1. ¿Qué pasa ahora? Que si incluimos el 1 y lo sustituimos aquí, pues sería 1 menos 1, 0. La raíz de 0 es 0. Como abajo en el denominador no puede existir el 0, este 1 de aquí no puedo tomarlo. Es decir, me quedo en el 0,999999 periódico. Pero el 1 no. Dominio de f, perdón. Esto es igual a esto. ¿Vale? Como antes, podemos decir que el 1 menos x tenía que ser mayor o igual que 0 y que además que la raíz de 1 menos x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, esto podemos resumirlo en que 1 menos x tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? Igual que antes. Borro por aquí para que no me ocupe sitio. Siguiente. Esta de aquí, la raíz cúbica, 1 dividido entre la raíz cúbica de x cuadrado menos 4. Aquí tengo solamente una restricción, que es que la raíz cúbica de x cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Antes, como no estaba en un denominador, pues en principio no había problema. Pero como ahora está en un denominador, eso ya no puede ser 0. ¿Y cómo se hace 0 una raíz? Pues igualándolo de dentro a 0. Es decir, x cuadrado menos 4 igual a 0. De donde x cuadrado es igual a 4, es decir, x igual a más menos 2. Por lo tanto, ¿cuáles son los dos únicos valores que no me valen aquí en este caso? El menos 2 y el 2. Aquí no es un intervalo, aquí son dos valores puntuales, el menos 2 y el 2. Los números que hay entre el menos 2 y el 2 sí puedo tomarlos. Por ejemplo, el 0. Si sustituyera el 0 aquí, 0 menos 4 es menos 4. La raíz cúbica de menos 4 existe. Tendrá el valor que sea, pero existe. Entonces aquí diremos que el dominio de f es igual a todos los números reales menos el menos 2 y el 2. Y así se expresa. En el siguiente, si os fijáis, nos va a dar exactamente lo mismo. El denominador no puede ser 0. ¿Vale? Pues si no puede ser 0, igualamos x cuadrado menos 4 a 0, que me da lo mismo que aquí arriba, evidentemente, y al final el dominio de f, de esa función, va a ser igual a todos los números reales menos el menos 2 y el 2. El dominio de la función f del apartado f y el dominio de la función del apartado g es exactamente el mismo. Pasamos al siguiente. 1 dividido entre x cuadrado más 4. ¿Qué es lo que tengo? Un denominador como restricción. X cuadrado más 4 tiene que ser distinto de 0. Para eso lo igualamos a 0 y vemos cuáles son los valores. Igualamos a 0. Esto me queda que x cuadrado es igual a menos 4, lo cual no tiene solución. Bueno, no tiene solución por esto, porque x es igual a más menos la raíz de menos 4. Como la raíz de menos 4 no existe, no tiene solución. No tiene solución. ¿Qué significa en este caso que no tenga solución? Que no existe ninguna x, no hay ningún número que el denominador me lo iguale a 0. Como no hay ningún número x que me iguale el denominador a 0, pues entonces el dominio no tiene ningún tipo de problema. El dominio de f va a ser igual a todos los números reales. ¿Y por qué pasa esto? Porque si os fijáis, yo cualquier número que sustituya aquí por la x, aquí arriba, al elevarlo al cuadrado, ¿qué me queda? Un número positivo. Si a un número positivo le estoy sumando 4, eso nunca puede darme 0. ¿Vale? Para que me diera 0, tendría que ser que los dos se anularan. Como x cuadrado es positivo siempre y más 4 es positivo siempre, pues un número positivo más un número positivo nunca puede darme 0. No pasaría lo mismo con el siguiente. Ojo, al estar elevado al cubo, me va a quedar que x cubo más 1, eso lo igualo a 0 para ver cuáles son los valores que no me valen. Me quedaría x cubo igual a menos 1.
es decir, x es igual a la raíz cúbica de menos 1. ¿Y cuál es la raíz cúbica de menos 1? Como es un exponente impar, esto sí existe, y además es precisamente menos 1. Por lo tanto, el único valor que yo no puedo tomar sería el menos 1. Diremos que el dominio de f es igual a todos los números reales menos el 1. El menos 1, perdón. Menos 1. Continuamos, logaritmo de x cuadrado menos 1. ¿Qué hemos dicho antes con los logaritmos? Que lo de dentro del logaritmo tiene que ser, x cuadrado menos 1, tiene que ser mayor que 0. Solamente mayor que 0. Solucionamos esto como es una inecuación. Lo solucionamos primero igualando, x cuadrado menos 1 igual a 0. X es igual a más menos 1, tal y como hemos visto arriba. Comprobamos dentro de la recta real el menos 1 y el 1. Antes hemos visto que los valores que me valen son el de la izquierda y el de la derecha, y el del centro no, es exactamente el mismo ejemplo que antes. Es decir, el dominio de f es igual a dos intervalos que son desde el menos infinito hasta el menos 1, sin tomar el menos 1, porque ahora la desigualdad, acordaos que la desigualdad es solamente mayor. Y esto, unión con el 1 más infinito. Si os fijáis, tiene exactamente el mismo dominio que la función que tenía como 1 dividido entre la raíz de x cuadrado menos 1. ¿Pueden tener dos funciones distintas el mismo dominio? Pues sí, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Borramos aquí y continuamos. Logaritmo de 1 menos x, ¿qué tiene que pasar? Que 1 menos x sea mayor que 0. Es decir, que 1 sea mayor que x o que x sea menor que 1, leyendo de derecha a izquierda. Punto y coma, punto y coma. O lo que es lo mismo, el dominio de f es igual a desde menos infinito hasta 1. El 1 sin tomarlo, otra vez entre paréntesis, porque la desigualdad es solamente menor. El logaritmo de lo que tengo aquí, de dentro de 1 dividido entre la raíz cúbica de x cuadrado menos 4. Aquí ya hay un problema. No es exactamente igual que el que tenía arriba. ¿Por qué? Porque 1 dividido entre la raíz cúbica de x cuadrado menos 4, todo eso tiene que ser mayor que 0. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nos fijamos bien, porque esto es muy quisquilloso. El numerador siempre tiene un valor positivo, ¿vale? El 1 no cambia, el 1 siempre es positivo. Entonces, cuando el denominador, la raíz cúbica de x menos 4, me quede negativa, un número positivo dividido entre un número negativo me da un número negativo. Por lo tanto, esos valores no van a valer. Así que tenemos que ver cuáles son los valores de x para los cuales la raíz cúbica es positiva y cuáles son negativas. Y lo calculamos. Para ello, igualamos lo de dentro de la raíz, x cuadrado menos 4 igual a 0. Es decir, x igual a más menos 2. Y ahora comprobamos. Ponemos la recta de los números reales, el menos 2 y el 2. Y sustituimos los valores. Sustituimos, por ejemplo, el menos 3 aquí a la izquierda. Pues mira, menos 3 al cuadrado, aquí, menos 3 al cuadrado es 9. 9 menos 4 es 5. La raíz cúbica de 5 es un número que es positivo. Como tengo el numerador positivo y el denominador positivo, este cociente aquí me queda positivo. Sustituyo ahora el 0. Aquí el 0. Sería 0 menos 4 es menos 4. Y la raíz cúbica de menos 4 es un número negativo. Al dividir un número positivo entre un número negativo, esto me da negativo. Por lo tanto, esto no puedo tomarlo. No puedo tomarlo porque como el denominador es negativo, al dividirlo por un número positivo, entonces ya me da un número negativo. Y como el logaritmo no pueden ser números negativos, pues listo, fuera. Y el último tramo, el 3, lo mismo, 3 al cuadrado aquí. 3 al cuadrado menos 4, pues son 5. La raíz cúbica de 5 es un número positivo. Positivo entre positivo, positivo. Dominio de definición de esta función. Pues mira, por un lado tenemos que el denominador no puede ser 0 y que aparte todo esto tiene que ser mayor que 0. Pues la desigualdad está clara. Tenemos que coger los intervalos desde el menos infinito hasta el menos 2 y desde el 2 hasta el más infinito. Esto, perdón, que se me olvidó aquí poner dominio de f. Aquí lo mismo, 1 dividido entre x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor que 0 por estar dentro de un logaritmo. Y además tiene que pasar que x cuadrado menos 4 sea distinto de 0.
¿vale? Entonces x no va a poder ser, tiene que ser distinto de más menos 2, como ya hemos calculado. Y aparte, vamos a ver cuáles son los valores para los que este denominador es negativo y positivo. Por la misma razón que antes, porque si yo tengo aquí que el denominador siempre es positivo, tengo que también tener en cuenta que el denominador tiene que ser positivo. Me va a dar exactamente el mismo resultado que aquí, ¿vale? Esto lo podemos comprobar desde el menos 2 hasta el 2, lo sustituimos y como la desigualdad es igual aquí, ¿vale? O sea, los números son los mismos, pues me va a dar los mismos valores. Es decir, el dominio de esta función es exactamente igual que el de arriba. Y por último, logaritmo de 1 partido de x cuadrado más 4. Hemos visto arriba que un número elevado al cuadrado más un número positivo, eso es siempre positivo, es decir, el denominador es positivo, siempre. Y el numerador también es positivo, siempre. Y además, el denominador no se puede hacer nunca 0 porque x cuadrado más 4, si lo igualo a 0, eso no tiene solución, hemos visto. No tiene solución. Por lo tanto, el dominio de la última función, el dominio de f, diremos que es igual a todos los números reales. ¿Vale? Mañana en clase también haremos muchos ejercicios de estos. Todas las dudas que tengáis, apuntároslas y mañana las resolvemos.